Sí, gracias, Enrique. Bueno, yo creo que para tener un enfoque productivo de cómo evaluar el estado de nutrición deberíamos de cuestionar de inicio el mismo sistema de evaluación que hemos construido. Entonces, este sistema parece refractario a toda crisis, siempre se reivindica como que se está haciendo lo correcto, de la manera correcta, se está midiendo lo que se tiene que medir, se llega a las conclusiones objetivas y es el que da el dictamen final cuál es la situación del país. Pero en el caso de la nutrición no tenemos, como Tere lo acaba de plantear, no tenemos un conocimiento real de lo que está pasando. Tenemos indicadores temporales, una periodicidad muy larga, de un nivel de agregación territorial muy amplio y que no nos permiten realmente actuar, ni siquiera evaluar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, cuando se celebró de que Oportunidad sea el mejor programa del mundo, del universo y del histórico, se basó en una evaluación donde 1 centímetro que crecieron 79 niños en el país se reivindicó como que era la demostración objetiva e inobjetable de que el programa era una maravilla, ¿no? Y después, cuando empezamos a ver los indicadores agregados gruesos de pobreza alimentaria, de mortalidad infantil, de marginación, de exclusión social, etc., nos damos cuenta de que no, sigue habiendo una gran cantidad de niños con desnutrición, ¿no?, que mueren por desnutrición, que su muerte ni siquiera se registra y tenemos que detectarlos vía métodos de análisis demográfico, de que cuando podemos penetrar a las comunidades más desnutridas, encontramos unas situaciones terribles en cuanto a la existencia misma de los niños, su estado de nutrición, sus enfermedades, su muerte, su carencia de acceso a la salud, etc. Pero todos esos indicadores quedan absolutamente diluidos en este gran marco de evaluaciones genéricas o generales o contemplativas o parciales o de indicadores. Es decir, buscamos en una escala la objetividad de la situación de acceso al derecho a la alimentación de la población, y ahí nos ahogamos. Decimos, bueno, tal población no tiene acceso, y no vemos que, bueno, muchos de los que tienen acceso pues, tiene obesidad y están muriendo de insuficiencia renal, al mismo tiempo que el Seguro Popular excluye del catálogo de servicios a la población que tiene daño renal por diabetes, que tiene daño renal en general, porque no alcanza el dinero para atender a toda la población, ¿no? Consumiría todo el presupuesto de gastos catastróficos. Entonces, de manera muy sabia y actuarial, se decide excluir el servicio y que la gente se muera como pueda de insuficiencia renal. Pero se le otorga enormes privilegios fiscales a los productores de bebidas azucaradas que están generando buena parte de ese problema. Por ejemplo, si uno analiza, me extraña que no se haya hecho, si uno analiza la compra de bebidas azucaradas por el decil más bajo entre el momento en que empiezan las transferencias económicas condicionadas y la fecha actual, se ha transferido un millón de millones de pesos actuales en lo que va del siglo, y uno encuentra que ese decil triplicó su consumo de bebidas azucaradas. Y esas 100 calorías diarias extras, explica los 4 kilos anuales de aumento de peso que nos conduce a la obesidad en la pobreza, el daño renal, la diabetes, el daño metabólico, etcétera, en población que fue desnutrida en la infancia y después pasa fácilmente a ser obesa. Y si uno analiza las ventajas fiscales que tiene esa industria, la devolución de impuestos, el régimen de consolidación fiscal, etcétera, ¿no?, el diseño institucional que está para eso, se da cuenta de que bueno, algo está funcionando mal y hace que un país que tiene 3.000 calorías per cápita diarias tenga una tasa de desnutrición tan alta en los niños, que en la montaña de Guerrero el 90% de los niños tengan retraso de talla, que la tasa de obesidad de la población
objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre tenga la misma prevalencia de obesidad que el promedio nacional, ¿no? Es decir, tienen hambre, no tienen acceso al derecho a la alimentación y aparte tienen obesidad y aparte tienen daño y no tienen acceso a servicios de salud. Esto debería de llevarnos a ver que estamos en una situación de una crisis del modelo mismo de evaluación, que tenemos que hacer una metaevaluación como punto de partida. Tendríamos que evaluar la evaluación misma y ver si lo que estamos midiendo, la forma como lo estamos midiendo es la correcta, ¿no? Se habla de una periodicidad que la ley lo dice, lo mandata, ¿no? Que tantos años debe de ser, cada tantos años se debe de hacer a nivel estatal, cada tantos años a nivel municipal, que debe de estar regida por la información que genera INEGI, etcétera, y que finalmente ese sistema de evaluación no resiste una visión crítica desde el punto de vista del enfoque de derechos. Habría que preguntarse si el inobjetable sentido técnico del muestreo, ¿no? El muestreo lo hacemos para mejorar la calidad de la información, optimizar los recursos para conocer promedios, proporciones, intervalos de confianza de un indicador, se sostiene ante el enfoque de derechos. O sea, es la mejor manera de evaluar ante el enfoque de derechos, ¿no? Es decir, nos planteamos de que la evaluación de los indicadores se tienen que generar con tal periodicidad y con tal instrumento, ¿no? Y decimos, es INEGI, que el Sistema Nacional de Información, que lo tiene que hacer, cuando lo que sería importante considerar es si la información sobre el daño, el avance o el estado de la población lo tiene que generar el INEGI necesariamente a través de encuestas periódicas como único elemento para considerar, o si el sujeto obligado del derecho tiene que generar la información. Es decir, si logramos que el sujeto obligado del derecho también sea el sujeto obligado de la información, y en términos de salud pública, a eso le podemos llamar inteligencia epidemiológica, eso es inteligencia epidemiológica, y debería de ser una obligación de los servicios de salud contar con un sistema de inteligencia epidemiológica que pudiera cubrir el criterio de universalidad, es decir, todos los derechohabientes, ¿no? Ya sea Seguro Popular, IMSS, ISSSTE, etcétera, que ya presumimos que es el 99% de los mexicanos, si todos los derechohabientes, ¿qué información se requiere que tengan? Entonces tenemos que ver si el sujeto obligado del derecho también es el sujeto obligado de generar la información de manera nominal, de manera georreferenciada, es decir, ir de la territorialidad de 4 grandes regiones, ¿no? Donde en cada una hay 30 millones de mexicanos, ahí a la georreferenciación nominal, que es lo que se pretendió con el SINOS, por ejemplo, el sistema de información nominal del sector salud, para la información de la infancia, ¿no? Y que la territorialidad es la georreferenciación del hogar de cada niño, asignada a la información de la calidad de vivienda, del acceso a los servicios de salud, del acceso a los servicios educativos, de la inclusión social, de la derechohabiencia, seguridad social, etcétera, que es la información que tenemos que estar generando y exigiendo que se haga, y dentro de eso va la nutrición, y dentro de eso va el derecho a la alimentación, y no meramente esa información periódica, ¿no? En donde también de repente encontramos ya el hecho consumado del daño, es decir, el niño desnutrido, el niño con talla baja, y no, por ejemplo, la ganancia normal de peso, ¿no? Que es un indicador de acceso efectivo a la salud, y no un indicador de cuando ya se produjo el daño, después de años de violación del derecho a la alimentación, ¿no? de carencia de acceso al derecho a la alimentación. Tenemos que repensar los indicadores que estamos utilizando, los métodos que estamos utilizando. Tenemos que ir hacia la universalidad, en efecto. Tenemos que ir hacia el tiempo real, en efecto. Tenemos que ir hacia la certeza de que se está accediendo de manera oportuna y con la calidad suficiente y con el resultado suficiente para construir el sistema de información que nos permita verificar si hay ese acceso o no.
eso es muy difícil. No, no es muy difícil, lo que tiene que hacer un sistema de salud. El sistema escolar, por ejemplo, en este momento arrancó por parte del DIF nacional después de muchísimo trabajo. El Registro Nacional de Peso y Talla, hay que pesar y medir a 14 millones de niños, se está haciendo y se está registrando en tiempo real, ¿no? Y se está viendo de escuela por escuela, niño por niño, qué es lo que está sucediendo. Lo que estamos encontrando es que tenemos unos niveles de obesidad terribles y que a pesar de las estrategias y de los programas no hemos mejorado, sino que vamos para atrás. Y la ley de educación y la ley de salud ya dice que es obligación del Estado pesar y medir y tener el índice de masa corporal de todos los niños en un sistema de vigilancia permanente. Eso está en ley y eso se tiene que articular y las políticas públicas se tienen que articular. ¿Sí? Y eso también nos llevará a poder evaluar cuál es la relación de esa evolución de indicadores con el acierto o los fracasos de las políticas públicas, el avance o el proceso en la exclusión social, la resultante de las políticas fiscales que se están aplicando, y no esperando a que termine el sexenio o a que se haga una evaluación posterior, ¿no? Y eso implica también un sistema de inteligencia epidemiológica, implica también la transparencia absoluta con la protección de datos personales, pero implica la transparencia absoluta hacia toda la sociedad, es decir, es un sistema en donde la información tiene que estar absolutamente abierta a la población, y la población tiene que ver en tiempo real, cada que se pesa un niño dentro de este sistema de inteligencia epidemiológica, debe de estar automáticamente cargado al Sistema Nacional de Inteligencia Epidemiológica, para medir el daño a la salud, el estado de nutrición, el neurodesarrollo, la anemia y el efecto del gasto social de los programas que están destinados a mejorar esa situación. Yo creo que si no cambiamos ese eje y seguimos contemplando qué indicador, qué escala, qué medición, cada cuándo y a qué costos para un diseño de precisión de encuestas probabilísticas periódicas, no digo que no haya que hacerlo, hay que seguir haciendo las encuestas, pero hay que articular ambos sistemas. Yo creo que si no cuestionamos el sistema mismo de evaluación que tenemos sobre los indicadores de derechos, y si no construimos lo que decía Ricardo, esa ciudadanía a partir de la calidad de los sistemas mismos de información, pues vamos a seguir dando vueltas en redondo como lo hemos hecho en todo lo que va del siglo. Gracias. Gracias, Abelardo. El nivel de preocupación va subiendo, como es evidente, pero también el nivel de riqueza de la mesa. Gracias de nuevo. Paloma Villagómez tiene una gran experiencia. Ella ha sido directora de normas y métodos de medición de la pobreza en el Coneval, también trabajó en el CONAPO. Ella es demógrafa y es doctorante actualmente en el Congreso. Sí. Así que le damos la palabra. Si se pueden 10 minutos, porque creo que hay muchas manos a punto de levantarse. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, al juez, en particular a Margarita. Y quizás yo, parto del título de la mesa y del título de la ponencia de TED, a diferencia de la mesa de la mañana, no teníamos mucha más información. Y quizás sí me regreso un par de pasitos para pensar en la medición de una carencia nutricional, de nuevo en el marco de la medición de la pobreza. Mis reflexiones tienen más que ver con las implicaciones conceptuales y metodológicas que creo que habría que resolver para enmarcar una dimensión nutricional en la metodología de la medición de la pobreza, cómo se mide en México, que ya ha sido ampliamente detallada, ¿no? Quizás un poco antes nada más decir que esto
finalmente si estamos dedicando tanto tiempo a esta discusión de la relación entre la alimentación y la pobreza, pues porque históricamente están estrechamente relacionadas, ¿no? La desnutrición, la malnutrición, el hambre siempre han sido consideradas como expresiones absolutas de un grado de pobreza muy extrema, y no tener que comer es conceptualmente, ¿no?, el imaginario de la expresión ulterior de la indigencia, por ejemplo. Y ha sido muy interesante cómo, en mi opinión, conforme se refina el conocimiento sobre la pobreza, sus determinantes, sus relaciones, también ha tenido que transformarse la forma de pensar la relación que ha tenido con la alimentación. Y entonces vemos que conforme se avanza en un enfoque de mediciones multidimensionales de la pobreza, también se ha intentado trascender una perspectiva alimentaria que se concentre demasiado en mínimos nutricionales para pasar a otros enfoques más amplios como el de la seguridad alimentaria o el ejercicio pleno del derecho a la alimentación, ¿no? El momento en el que me parece que estamos ahora y para lo que se nos convoca en esta ocasión es para pensar cómo se ha integrado la dimensión nutricional a esta discusión nueva, más amplia sobre el entendimiento de la pobreza. Y parto por principio de pensar en qué sabemos hasta ahora, qué hay de esta dimensión alimentaria y nutricional en la medición actual de la pobreza. Una parte es, por supuesto, la carencia por acceso a la alimentación, que ya se ha discutido mucho con todas sus virtudes y sus defectos. Y hay otra parte que no me parece menos importante, que se ha destacado menos, que es la parte de las canastas alimentarias. La medición de la pobreza utiliza una línea de pobreza extrema que lo que refleja es el valor de un conjunto de alimentos que se traduce en un umbral debajo del cual están las personas que no tendrían los ingresos suficientes para adquirir ese conjunto de alimentos, aún haciendo uso de todos sus ingresos con ese propósito. Por eso luego tenemos casos en los que están por debajo de esa línea o incluso sobre de ella o arriba, pero tienen que hacer gastos de otra naturaleza porque pues la vida exige resolver varias necesidades simultáneamente, no solo la alimentaria, y pues entonces resulta que están en situaciones de déficit nutricional o alimentario que no pensaríamos porque estaban arriba de la línea. Pero bueno, metodológicamente, ¿qué nos dice la canasta alimentaria? En la técnica, la canasta lo que representa es el costo del consumo alimentario de un grupo de referencia que se ajusta a criterios normativos de nutrición. Coneval ha sido muy preciso, muy enfático en destacar que la canasta alimentaria que utiliza como línea de pobreza para la identificación de la pobreza extrema, que la metodología se le llama la línea de bienestar mínimo, no es una recomendación nutricional ni una recomendación de consumo, sino que es el valor que se obtiene a partir de observar hábitos alimentarios en un grupo de la población y ajustarlos mediante técnicas que logren que cumplan ciertos requerimientos con dietas del menor costo posible. Es una canasta, además, cabe decir que refleja el valor de los alimentos en crudo, no incluye insumos para la preparación, para el consumo, la conservación de los alimentos también. En parte es heredera de unas metodologías muy específicas para construir canastas, como la Coplamar, la de Meiji, Cepal, etc., que tienen similitudes y divergencias también entre ellas, ¿no? Entonces, esta es una aproximación a la nutrición que está, o a la alimentación por lo menos, que está incluida en la medición de la pobreza, y que si bien nos permite entender en términos alimentarios qué significaría la pobreza extrema, darle como un cierto contenido a partir de conocer de qué está compuesta la canasta, pues no nos dice mucho sobre la calidad de las dietas efectivamente consumidas por la población. No es su propósito, eso es muy claro. Hay documentos metodológicos del Coneval que con mucho detalle y con mucha precisión explican el proceso de elaboración de la canasta y cuáles son sus propósitos, sus ventajas y sus limitaciones, pero creo que el tema de las canastas alimentarias es un espacio muy útil que nos abre la puerta para pensar en la posibilidad de construir canastas que no partan de criterios de requerimientos mínimos, sino que avancen hacia la identificación de óptimos alimentarios a los cuales se les pueda dar un costo identificado
identificar un valor monetario que oriente la política pública como efectivamente lo hacen estas líneas de pobreza, tanto alimentaria como no alimentaria, ¿no? Entonces el camino, se abre la posibilidad pues para pensar en un camino que nos lleve a ajustar lo normativo a lo observado y no necesariamente al revés. En la construcción de las canastas siempre tener un referente de los consumos observados es necesario para no acabar con una canasta teórica que no tenga sustento en la realidad, que no sea una dieta que a la gente culturalmente, socialmente le apetezca, en fin. Pero creo que es importante pensar en la posibilidad de explorar ese camino, de utilizar las canastas alimentarias como recomendaciones nutricionales, construir canastas alimentarias a partir de objetivos alimentarios que den valores que orienten la política social hacia ese camino. Existen antecedentes de este tipo de canastas. Un ejemplo es la canasta alimentaria normativa que construyeron en Evalúa de EPE, Abelardo la conoce bien, y creo que es un ejemplo importante de lo que se puede hacer cuando se privilegia el aspecto normativo en este tema. Entonces, bueno, ese es un enfoque que creo que se ha discutido menos, de la alimentación en la medición de la pobreza. Decíamos, el otro es la carencia, pero una vez que pensamos en las posibilidades de incluir esta dimensión nutricional de aquí en adelante, creo que habría que hacernos una primera pregunta, que es, bueno, ¿cuál es la relación entre la calidad de la nutrición y la pobreza? Cuando se desea añadir una nueva dimensión a una medición que de suyo es multidimensional, creo que habría que resolver primero qué relación guarda esa dimensión con la pobreza. Y en este caso correspondería preguntarnos si la nutrición o la calidad de la nutrición en particular es una dimensión constitutiva de la pobreza, o si la pobreza es un rasgo frecuente pero no exclusivo entre quienes tienen una mala calidad de la nutrición. Creo que esa es una primera relación en la que habría que identificar el sentido, la dirección que tendría antes de pensar en incluir en la medición. Por supuesto, existe muchísima evidencia, y ustedes la conocen bien, de cómo efectivamente la población en pobreza acumula una cantidad de desventajas alimentarias, por decirlo de este modo, ¿no? Presentan dietas deficientes, padecimientos asociados a esas dietas, que además están creciendo de una manera muy acelerada, carecen de recursos para adquirir alimentos de calidad, tal vez incluso información sobre cuáles son las dietas adecuadas, tienen como referencia medios de comunicación y estrategias de publicidad totalmente predatorias de la industria alimentaria, no tienen contrapesos para tomar mejores decisiones, e incluso cuando sí las tienen, viven en contextos en los que la oferta de alimentos de calidad, variada, equilibrada, etcétera, es insuficiente. Pero para vincular la calidad de la nutrición con la medición de la pobreza, es necesario identificar definiciones de estos conceptos y umbrales que distingan efectivamente a quienes sean pobres y quienes no lo son. Y en este caso vemos que los patrones deficientes en términos nutricionales, las dietas de mala calidad, no son exclusivas de la población en pobreza. Lo que puede ser distinto son las razones por las que una dieta es deficiente en cada caso. Tenemos, ya lo sabemos, ¿no?, población en otros estratos, no necesariamente bajos o muy bajos, de clases medias, que también tienen dietas monótonas, excesivas y llenas de muy malas elecciones, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo distinguir la carencia nutricional o la carencia de calidad nutricional que se desprendería de la pobreza de aquella que es el resultado de prácticas nocivas no relacionadas con la falta de recursos, ¿no? Creo que sería importante avanzar en esa definición. Y esto se resolvería en muy buena medida definiendo pues qué vamos a entender por la calidad de la nutrición. Y esto implica, bueno, preguntarnos cuál es el concepto de calidad nutricional que utilizaríamos, que aunque no hay, quizás los instrumentos normativos que definen la calidad de la nutrición no son demasiados, pero existen, como la norma 043 de salud, bueno, nos indica que tiene que ser suficiente, variada, equilibrada, accesible económicamente, etc., ¿no? Un conjunto de requerimientos que están definidos en esa misma norma, junto con otras directrices de instrumentos nacionales e internacionales.
que podrían ayudarnos a definirlo. Después habría que pensar cuánto se requeriría para estar o no en la carencia, cuáles serían los umbrales. ¿Vamos a hablar de requerimientos mínimos nuevamente o vamos a atender hacia óptimos nutricionales que permitan el pleno desarrollo, ¿no?, de capacidades físicas, cognitivas, etc.? Otra pregunta que me surgía es, bueno, ¿y dónde o cómo se observa la calidad de la nutrición, o en su caso la carencia nutricional? ¿Es un atributo de los individuos o de las dietas? O sea, a lo mejor esta distinción es más bien, es algo que se distingue en el tiempo, ¿no? O sea, una dieta deficiente al final va a tener consecuencias sobre el estado de salud de las personas, pero habría que decidir entonces en qué objeto colocamos el fenómeno o el atributo y en qué momento llegamos a medirlo, ¿no? O si se trata de medir la calidad en conjunto de la dieta, incluir todas estas variables, ¿no?, la suficiencia, el equilibrio, la variedad, la inocuidad, por supuesto, que sea pegada a normas sociales social y culturalmente aceptadas. Y aquí el reto, si se quiere incluir un concepto multidimensional por sí mismo, es cómo introducirla en una medición que es justamente multidimensional. Y una última pregunta que creo que es muy relevante de resolver es la carencia nutricional de quién, o sea, cuál es la unidad de análisis, porque todas las aproximaciones que están relacionadas con la medición de la pobreza, el acceso, o sea, la carencia misma de acceso alimentario, la seguridad alimentaria, incluso las canastas, están medidas en niveles del hogar, a nivel de hogar, y se obtienen estimaciones individuales a partir de imputaciones o de cálculos per cápita, pero estamos perdiendo mucha información al no conocer cómo se distribuyen los recursos al interior de las familias, y hay mucha evidencia que daría para cuestionar que esto sea totalmente equilibrado o justo, y por justo me refiero a que cada quien satisfaga sus necesidades nutricionales en función de sus propios requerimientos. Y en este sentido, y para concluir,